Bueno, hermanos, hace unos días atrás estudiábamos acerca de la vida de algunas mujeres piadosas de las Escrituras, donde aprendíamos de su fe, de su piedad, de su humildad, de su abnegación y de su sometimiento al Señor, y espero que haya sido de provecho para nuestras almas. Hoy retornaremos nuestro estudio y habiendo visto algunas mujeres de piedad del Antiguo Testamento, hoy nos enfocaremos en aquellas que nos brinda el Nuevo Testamento, esperando que el Señor bendiga su palabra para provecho y crecimiento de nuestras almas. Esta tarde comenzaremos estudiando la vida de María, la Madre de Jesús, y lo haremos bajo dos encabezados generales. En el primero veremos algunos títulos erróneos que se le dan a María, y en el segundo lugar veremos algunas virtudes de María. Quizás cuando a nosotros los cristianos nos preguntan, ¿es que ustedes no creen en María? Nosotros decimos, no, nosotros no creemos en María. Pero ya, simplemente la respuesta es, nosotros no creemos en María. Qué bueno, hermanos, es que nosotros entendamos bíblicamente por qué no creemos que se le debe adoración a María. Qué bueno es que nosotros podamos responder bíblicamente a esa pregunta. El cristiano bíblico no niega la virtud y dignidad de María, esta mujer que Dios usó para hacer posible la encarnación de Jesucristo, y aunque quizá los creyentes podríamos encontrar en ella un ejemplo de santidad, de fe, de humildad, de obediencia, como quizás muchos otros personajes de la Biblia, lo que no podemos es otorgarle una posición divina. Así que quiero que veamos algunos títulos que se le dan a María que son totalmente erróneos, que van totalmente en contra de las Escrituras. Así que vayamos entonces sobre nuestro primer encabezado, esos títulos erróneos. Y el primer título erróneo que se le da a María es virginidad o virgen perpetua. Se dice que ella fue virgen y que permaneció virgen todo el tiempo. Debemos entonces decir que la virginidad de María fue propia del momento de la concepción de Jesucristo. La Biblia dice que era una virgen, que era una mujer virgen, que no había estado con ningún hombre. Eso nosotros lo creemos, la Biblia lo dice claramente. Su embarazo, por supuesto, no fue natural, fue una obra del Espíritu Santo. Que una mujer virgen quedara embarazada sin el uso de los medios naturales fue una obra sobrenatural. Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, la Biblia enseña que María, después de dar a luz a Cristo, sigue su vida como una mujer del común, como una mujer ordinaria, como una esposa y madre del común. Mateo 1:24-25 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quiero que observe la frase del versículo 25, pero no la conoció. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Aquí la palabra utilizada, la conoció, hace referencia a la intimidad de esposa y esposo. Es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 1. Que nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta es la misma palabra que utiliza allí la Escritura, la conoció, es decir, que lo que nos está diciendo es que después de que Cristo nació,
Entonces María estuvo con José y tuvieron, por supuesto, más hijos. Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo notan allí claramente, nos está diciendo y está nombrando a los hermanos de Jesús. Si ustedes miran el versículo 56, habla que también tuvo hermanas. No nos dice los nombres, pero allí dice que también tuvo hermanas. Así que según estos textos que he presentado ante ustedes, es inevitable que se derrumbe la doctrina católica de la virginidad perpetua de María. Esta perversa doctrina lleva a implementar el celibato de los sacerdotes y de las monjas, dando a entender que las relaciones maritales son impuras y aún motivando a las mujeres a incumplir el deber conyugal como virtud contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 5 nos dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Proverbios 5, 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así que no podemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. A lo que la Biblia llama bueno debemos llamar bueno. De ninguna manera la Virgen permaneció virgen. Si fue virgen en el momento en que el Espíritu Santo vino, pero ella no permaneció virgen. Otro título que se le atribuye a María por la tradición católica es el siguiente: María fue inmaculada. ¿Qué es inmaculada? Es concebida sin pecado. María, según ellos, fue elegida para ser portadora en el vientre del Hijo de Dios, debido a que fue concebida de manera milagrosa sin haber pecado original en ella. El Papa Pío IX promulgó lo siguiente en 1854: la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular y gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue guardada libre de toda mancha del pecado original. Esta mañana el hermano Mateo nos explicaba y nos decía que todos los hombres delante de Dios estamos muertos. Todos tenemos una condición de muerte espiritual. Nadie se puede acercar por sí mismo al Señor sin que éste le dé vida. Por supuesto, mis hermanos, el Señor o la Biblia claramente nos dice que el único ser que estuvo en esta tierra sin pecado se llama el Señor Jesucristo. No existe otro. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Ayer en la clase del discipulado veíamos con los niños que el único hombre que no pecó se llama Jesucristo, que aunque fue semejante a nosotros como hombres, que aunque tuvo debilidades, necesidades como nosotros los hombres, porque era hombre, era humano, nunca pecó. En eso lo diferenció de nosotros, que nunca pecó. La Biblia dice claramente, hermanos y amigos, que el único ser sobre esta tierra que no ha pecado se llama Jesucristo. Pero que dice la tradición que no, que María nació sin pecado. Esto es ir totalmente en contra de las Escrituras. De ningún otro hombre o mujer la Biblia testifica santidad y perfección. Por tanto, esta enseñanza de la Inmaculada Concepción de María no encuentra sustento bíblico, ya que el estatus de divinidad solo le pertenece a Jesús. Pretender darle a María estatus de divinidad es una clara práctica idólatra. Éxodo 20, 3 y 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El único que debe ser adorado se llama Dios, se llama el Dios Trino, nadie más. ¿Por qué esta práctica es tan despreciada por el pueblo de Dios? Porque notamos que esta práctica quiere despojar a Cristo de sus méritos. Aquellos que le pertenecen solo a Él, y dárselos a otro ser, va totalmente en contra de lo que creemos. Eso en la Biblia tiene un nombre y se llama el pecado de la idolatría y tiene una condena. En Ezequiel 14, 6 al 8 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Esto de la idolatría es totalmente contrario a Dios, lo abomina. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo aquel que quiera darle la honra que le pertenece a Dios a otro ser, tendrá esta condena. Veamos otro título erróneo que se le da a María. Y es que ella ascendió al cielo en cuerpo y alma. La doctrina católica le otorga a María la realidad de que Jesús habría resucitado a su madre y la habría llevado al cielo para estar junto al Padre. Esta doctrina fue instituida por otro papa en 1950. Por si usted no sabe, mi hermano, lo que un papa dice, como es un dogma de fe, no puede ser negado por los católicos, pues el papa goza de la prerrogativa de la infalibilidad. Él dice lo siguiente: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplió el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma en la gloria celeste. Por lo tanto, si alguien pretende, Dios no lo permita,
voluntariamente negar o cuestionar lo que se ha definido por nosotros, sepa que ha caído fuera de la fe católica. Dijo Spurgeon, lo único verdadero aquí es que dice, esto fue definido por nosotros. Del resto no, de ninguna manera. Esto es horrible, mis hermanos, insistir en atribuir los méritos que solo le pertenecen a Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Quién fue el que resucitó el Padre? ¿A quién resucitó el Padre? A Jesucristo. Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Quién fue el que resucitó según la Escritura? Jesucristo. Mateo 28:5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Quién fue crucificado? ¿Quién fue muerto y quién fue resucitado? Jesucristo. Pero ¿quién fue el que ascendió al cielo? ¿Quién fue el que los discípulos vieron subir? ¿A María? No. ¿Qué dice Lucas 24, 50 y 51? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quién fue llevado arriba al cielo? El Señor Jesucristo. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Quién fue, mis hermanos, el que resucitó y fue al cielo? Jesucristo. La Biblia es muy clara en esto. Por eso no podemos atribuirle a María estos títulos. Déjeme darle un último título que se le da a María y que va totalmente contrario a las Escrituras, y es el título de intercesora. El dogma católico afirma que María es la intercesora ante Dios de los creyentes. Ellos aseguran que en cuanto a María es madre de Jesús, tiene más cercanía con su Hijo, entonces ella puede interceder por los pecadores. Esta enseñanza parecería lógica para muchos, pero a la luz de la Biblia carece de cualquier justificación. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Cristo es el que subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros los creyentes. Él es el intercesor. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La Biblia también dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero María, no dice María, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Dios Trino, es Cristo intercediendo por nosotros, no otra persona. Es el bendito Señor Jesucristo. Así que todo esto que el hombre ha inventado de María va totalmente en contra de las Escrituras. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos atribuir a María divinidad, porque no la tenía. Por supuesto que no. Según hemos visto entonces, estas enseñanzas son claramente idólatras y heréticas.
careciendo de sustento bíblico, atribuirle a otra persona lo que solo es de Cristo es idolatría. Así sea la virtuosa María, los atributos y méritos de Cristo, esto es una grave deslealtad hacia el único que merece ser adorado por vivir santamente y morir libremente para salvar a los indignos pecadores. Entonces, María no es corredentora, no es intercesora, no es inmaculada, no ascendió al cielo en gloria. Todo eso le pertenece únicamente al Hijo de Dios. Por supuesto, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, alguna vez nos dio una enseñanza clara acerca del peligro de desviar la mirada de su persona hacia la persona de su madre. Él sabía muy bien, él conocía muy bien que en esa época se iba a presentar eso y que en las demás épocas también. Y por eso él mismo contrarresta este asunto. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, mientras Cristo hablaba, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús respondió en el versículo 28, tal vez muchos hubieran querido que él dijera: claro, bienaventurada mi mamá, por supuesto, pongan sus ojos en ella. Pero él dice claramente, y él le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor inmediatamente contrarrestó este asunto. Él sabía que se iba a presentar esa idolatría, así que inmediatamente la ataca. Una mujer pretendía homenajear a María. Esta mujer bendijo a la madre de Jesús, la llamó bienaventurada, bendita del Señor. Pero Jesús declara que hay una bendición mayor, que algunas personas que pueden ser más felices, más benditas que María, que albergó en su seno al Salvador, y son aquellos quienes escuchan, creen y guardan la palabra de Dios. Mis hermanos, ustedes y yo somos esos benditos, bienaventurados, que hemos creído en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el don de creer en la verdad de Jesucristo. Creemos que el mismo Señor Jesucristo advierte entonces que la adoración a María sería una gran tentación para sus seguidores y por eso Él mismo la rechaza. Sin embargo, mis hermanos, habiendo aclarado lo que María no es o los títulos que se le dan erróneos y los atributos que solamente le pertenecen a Cristo, es necesario que también veamos o reconozcamos que María fue una mujer ejemplar, fue una mujer virtuosa, fue una mujer, un ser humano que reconoció que necesitaba un Salvador, pero que también podemos aprender de ella, porque era una mujer virtuosa. Así que como segundo, quiero que veamos algunas virtudes de María. Quizás por no llegar al punto de idolatrarla, también nos privamos de ver que sí es una mujer virtuosa, es una mujer que puede traernos mucha enseñanza a nuestras vidas. Y lo primero que veamos, esa primer virtud, era que María era una mujer de gran fe. Hemos mostrado o hemos hablado de la fe y nos hemos admirado de la fe de algunas mujeres que concibieron en su vejez en medio de su infertilidad. Sara, Rebeca, Ana, Elizabeth, creyeron que Dios podía darles un hijo contra todo pronóstico de salud y de tiempo. Sin embargo, la concepción del Hijo de Dios era de una manera sobrenatural. Requería más confianza en Dios. El creer que Él tenía el poder de hacer concebir un hijo sin el uso de los medios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Sara,
Obviamente tenía impedimentos para tener un hijo. Era estéril, pero era de mucha edad. Son impedimentos. Pero Dios podía utilizar los medios naturales, que es un hombre y una mujer, para que naciera un hijo. Así que María tenía quizás el conocimiento de esos asuntos. Sí, Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer cosas maravillosas, puede hacer que una mujer estéril y anciana tenga un hijo, por supuesto. Pero si ella miraba atrás, miraba en los testimonios humanos, ¿quién podría tener, qué mujer podría tener un hijo sin estar con un hombre? Mira lo que ella se estaba enfrentando, y por eso en el versículo 34 ella dice: ¿cómo será esto si no he estado con ningún varón? ¿Cómo es esto? Así que, hermanos, ella era una mujer de fe. Ella creyó en la palabra del Señor. María entonces le pregunta al ángel: ¿cómo será posible si no me he casado? Nunca he estado con un hombre. Sus dudas, creo yo, eran legítimas, eran naturales. Sin embargo, el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María tuvo que creer esa verdad, que nada, escúcheme bien, nada es imposible para Dios. No se requiere un varón para lo que se te está anunciando, María. Pues lo que sucederá en ti será hecho por el poder directo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque para Dios no existe nada imposible. Entonces María responde en el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has dicho. Yo no veo ejemplo en ningún lado de lo que tú me dices que va a pasar. Pero si tú lo dices, yo creo que va a pasar. Eso fue lo que dijo y lo que expresó María. Hágase conforme a tu palabra. Si tú lo has dicho, yo lo creo. Hermanos, era una mujer de fe. Era una mujer que le creyó al Señor. Esta es una declaración sorprendente de fe de una jovencita. Soy sierva del Señor, que esto entonces suceda como has dicho, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, que Él haga conmigo como has dicho. María recibe la palabra con fe. No necesitó más argumentos para favorecer su convencimiento. Hágase como tu palabra lo dice. Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto: ella sabía que con Dios todo es posible. Había recibido su promesa por medio de un ángel, y esto era suficiente para ella. Por la fuerza de la palabra que salió de Dios, su corazón saltó de placer y su lengua glorificó su nombre. Cuando yo considero lo que ella creyó y cómo es que recibió la palabra sin vacilaciones, estoy listo para darle como mujer un lugar casi tan alto como el que ocupó Abraham como hombre. Y si me atrevo a no llamarla la madre de los fieles, por lo menos que reciba el honor que se merece como una de las madres más excelentes de Israel. Fue una mujer de fe, fue una mujer que tuvo que creerle al Señor. Ahora María recibe con fe la palabra del ángel y luego la visita a su prima Elizabeth, esposa de Zacarías, quien siendo estéril para el momento del anuncio del ángel,
Tenía 6 meses de embarazo. Y cuando las dos mujeres se encuentran, tienen una conversación que ha servido para convertir algunas de sus frases en oraciones repetitivas que ha usado la iglesia tradicional por décadas. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, saluda a María de una manera especial. Versículo 39 y 45 del capítulo 1 de Lucas. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y quiero que pose sus ojos en el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Porque Elizabeth le estaba diciendo a María que era bienaventurada. Versículo 45. Porque creyó lo que se le había dicho. Ella creyó. Para los católicos la bienaventuranza es por el fruto. Era bendita entre todas las mujeres, iba a ser diferente, tenía que ser exaltada. Por supuesto, como les voy a decir más adelante, esto fue una gracia maravillosa de Dios. Pero la gracia verdadera es que ella pudo creer. Ella se aferró a ese Cristo como su Salvador. María entonces es un ejemplo de gran fe y confianza en Dios. Ella creyó en su palabra y caminó en ella, obedeciendo y rindiendo toda su vida en obediencia a su Señor. Contra todo pronóstico, contra toda prueba, recuerde que ella enfrentaría vituperios, quizás el rechazo de su prometido. Ella tuvo que ver por fe que todo saldría bien y que todo estaba en manos de su Salvador. Ella tuvo que creer en el Señor y lo hizo. Por eso decimos que fue una mujer de gran fe. Una segunda virtud que nos muestra la Escritura de María es que ella era una mujer conocedora de las Escrituras. Era una mujer que conocía la palabra. Cuando el ángel la visita a la joven, queda en manifiesto que ella conocía las Escrituras. Lucas 26 al 33. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta, entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero que observe que el ángel Gabriel le habla del cumplimiento de grandes promesas. Primero le dice que tendrá un hijo al cual llamaría Jesús, que significa Dios salva, ya que este hijo salvaría al pueblo de sus pecados. Él le dice que este no sería un hombre común, sino que sería el Hijo del Altísimo y que heredaría el trono de David y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. A estas palabras María no muestra extrañeza. Ella sabe a qué está haciendo referencia el ángel. Ella conocía las promesas hechas a David. Ella conocía lo profetizado por el profeta Isaías,
y en general las promesas de un Mesías para Israel. También vemos el conocimiento de las Escrituras en la oración que hace María, que muchos han llamado el Magnificat. Se llama Magnificat porque en la Vulgata latina comienza el primer verso con las palabras Magnificat anima mea Dominum. Magnifica mi alma al Señor. Versículos 46 al 55. Está la respuesta de María, una adoración al Señor, pero quiero que miremos que esa expresión de María, esas palabras de María, era de una mujer que conocía la palabra. Ella expresó la palabra, ella adoró con la palabra de Dios al Señor. Lucas 1:46 al 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Quizás cuando María expresa esta maravillosa verdad, estaba pensando en el Salmo capítulo 35, versículo 9, que dice: y mi alma se regocija en el Señor, en su salvación se gozará. Note que esa expresión de adoración de María no era: ay, es que se me ocurrió, es que me salió de lo más profundo de mi corazón. Era una mujer que conocía la Escritura. Por supuesto, como hemos visto en enseñanzas atrás, María era una mujer judía y para los judíos el enseñar a sus hijos la palabra era algo muy importante. Así que María conocía, pero no quiero que vea que no solamente la conocía, sino que también creía y la expresaba, la cantaba. Lucas 1:49 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En este versículo María muestra los mismos atributos con los que Dios se reveló a Abraham, el poderoso, el todopoderoso y el santo de Israel. Era una mujer que conocía la Escritura. Lucas 1:50, María expresa: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Quizás cuando María expresó esto, tenía en su mente Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos. Y Job capítulo 34, 24 dice: él quebranta a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. El conocimiento de las Escrituras llevó a esta mujer a basar su fe y su alabanza al verdadero Dios, ya que es allí donde conocemos cómo Él quiere y debe ser adorado. María era una mujer que conocía la palabra del Señor, la expresó en su canto, y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, podemos adorar a Dios como Él quiere ser adorado. No hay otra manera, hermanos. Otra virtud que tenía María es que era una mujer humilde. Desde su llamado especial, María demostró humildad. Reconoció que no era merecedora del don que por gracia se le estaba otorgando. María recibió sin duda la gracia más maravillosa que cualquier mujer ha recibido jamás: tener un hijo. Dar a luz una pequeña vida es una gracia divina. Ahora imaginen el don que recibe la joven María. Ella albergaría en su vientre un fruto divino.
Pero aquí deseo resaltar que la gracia más inmensa que María recibió fue la de recibir a su Redentor. Ella misma creyó en la necesidad de ser redimida. Ella reconoció que necesitaba ser salvada de sus pecados. María, sin embargo, no se enorgulleció con la promesa inesperada. Ella experimentaría lo que quizás Eva quiso experimentar. ¿Recuerdan cuando hablamos de Eva? Cuando escucha esa promesa de redención, cuando escucha que de su simiente iba a nacer el Salvador. Cuando nace su hijo, ella dice, nació hombre, qué bueno ese será. Pero recordemos que no fue Caín que mató a su hermano. Pero ella quería experimentar eso. Y María, hermanos, María estaba experimentando lo que esta mujer quiso experimentar, lo que muchas quizás atrás lo hicieron. Y sin embargo, ella dice en sus palabras, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieres, yo soy tu sierva. Ella no aprovechó eso, ella no dijo, no, sí, es que yo soy María. Es que yo soy una mujer temerosa y por eso es que Él me escogió a mí. No, ella reconoce que si ese es ese Jesús, ese niño que iba a estar en su vientre, no fue por méritos de ella, fue simplemente por gracia y por eso ella expresa, soy sierva. Como dice Ambrosio, porque la que había de dar a luz al manso y humilde, tenía ella misma que manifestarse humilde. María no se sintió privilegiada como motivo para exaltarse, sino que tomó el papel de esclava, de sierva obediente. Ella no se sintió merecedora especial, no se sintió digna. Esto lo confirmamos en su conversación con su prima Elizabeth, cuando le dice en el versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Elizabeth le dijo, bienaventurada eres. Y ella dice, engrandece mi alma al Señor. Eso es humildad. Un corazón humilde o el corazón humilde de María, al recibir gracia, respondió con alabanza. La respuesta correcta a las bendiciones de Dios es adoración humilde y sincera. Muchos creyentes, por el contrario, cuando reciben cualquier don inmerecido, se enorgullecen. Tienden a pensar que hay algo en ellos que provocó que el Señor les mirara con bondad. Debo estar haciendo las cosas bien para que Dios quiera bendecirme. Cuando un padre quizá recibe a sus hijos como sus hermanos en la fe, cuando los ve siendo objetos de la gracia salvadora, casi le es natural pensar, es que yo sí oré, o cuántas veces le enseñé las Escrituras con efusión y ímpetu. El fariseo que llevamos dentro nos habla casi constantemente recordándonos lo bueno que hemos sido. Si tienes recursos es porque tú has sabido administrar. O es que eres un hombre tan sabio y austero, por eso prosperas. O tu salud es porque te cuidas más que los demás. Eres un buen deportista y un hombre o mujer consistente y responsable. Mis hermanos, y aunque es nuestra responsabilidad cuidar nuestra familia, nuestro cuerpo y nuestros bienes, cualquier bendición que recibamos en estas áreas es porque Dios en su gracia quiere prosperar nuestras procuras. No es nada más, solamente por gracia. Si hoy somos la iglesia que somos, es simplemente por gracia de Dios. Si hoy estamos aquí adorando a Dios, es simplemente por gracia. María recibió una gracia maravillosa, pero ella no cogió su corazón y lo elevó, sino lo humilló. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario reconocer que no somos nada. La humildad no es solo particular de la regeneración. No solo el Señor nos salva sin merecerlo, sino que de ahí en adelante, en nuestra vida de fe, debemos seguir caminando en humildad.
no solo cuando somos afligidos por una dura carga, no solo cuando el pecado nos arrincone y nos haga sentir miserables, sino siempre en las victorias sobre la tentación, en las alegrías de la vida, en las grandes muestras de gracia de Dios sobre nosotros. Allí debemos decir como la joven de Nazaret: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha querido mirar la bajeza de su sierva. Él ha querido mirarnos con gracia. Así que, hermanos, María fue una mujer virtuosa. Fue una mujer que el hombre quiso darle la gloria que solamente le pertenece a Cristo. Y si ella pudiera levantarse en este momento, diría: yo no merezco nada. No me adoren a mí, solamente a Cristo, al único que puede dar salvación. Permítame concluir con esto. Vimos hoy la vida de una mujer quien fue favorecida por Dios al permitirle tener al Redentor de los hombres en su vientre. Y sin lugar a dudas, eso fue para ella una gracia inmensurable, pero no más grande que la maravillosa gracia que le fue dada de creer y aferrarse a aquel Dios hecho hombre para la salvación de su alma. Aquella mujer pudo ver por la fe que en el fruto de su vientre reposaba el bendito y glorioso Hijo de Dios, la promesa cumplida para la redención de su pueblo. Querido hermano, qué gracia más sublime es dada a todo aquel que como ella se aferra a Cristo, cree en su encarnación como hombre y lo reconoce como su Señor y Salvador. A todo aquel que hoy pueda reconocer esta verdad, le será imposible callar, sino que junto con María levantará su voz y adorará, ya que no hay gracia mayor que tener a ese Cristo como Dios y Salvador. No existe una gracia mayor, hermanos, que poder creer en el Salvador de nuestras almas y poderle cantar y adorar con nuestras vidas. Oremos.